Molusco hizo unas expresiones sobre usted y a mí me gustaría saber más o menos su ¿Cuál de reacción. todas? Como todos los días dicen algo de mí. Bueno, él la llamó batata política, las cosas como son, eso fue lo que él dijo. Él dijo que usted siempre que es atacada saca la carta de la mujer. Aquí no va a haber tolerancia para la corrupción. No se le va a bajar. Ninguna. No, ninguna. Yo creo que es importante para las nuevas generaciones que vienen que tengamos intolerancia a la corrupción, ¿verdad? Alian, el gobierno está detenido. El gobierno está detenido. A mí me gustaría que usted le pueda tal vez decir a las personas qué cosas, tal vez, algunas 3 cosas tal vez más principales, que podamos tal vez decirle a la gente, miren, esto es lo que la gobernadora Jennifer González ha estado trabajando hasta el día de hoy. Bueno, lo primero es que yo soy la única gobernadora de Puerto Rico que me han juzgado por los 5 días, por los 10 días, por los 15, por los 30. En cuanto a la UPR, han habido muchas controversias en los últimos días, especialmente con, ¿verdad?, la presidencia, quién va a tomar ese mando. Y para muchos estudiantes, el futuro de la institución es incierto. Sobre su relación al principio de campaña con Rivera Schatz y la de Pierluisi versus ahora. ¿Y qué le dice a todas esas personas que piensan que las relaciones con funcionarios públicos se puede ver lacerada por controversia o opinión? Ustedes han venido aquí con argumentos, con cosas en contexto, con mucha disciplina al momento de hacer preguntas difíciles, ¿verdad? Y con contenido. Bienvenido a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy me acompañan algunos de los que ustedes ya conocen. Adriana. Hola, un gusto. Estoy súper emocionada y nerviosa por lo que tenemos hoy, pero yo sé que va a ser un buen programa para ustedes. Ralian Oxíos. Feliz, contento. Otro episodio más acá en Voces del Cambio. Así que vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Y hoy les tenemos una sorpresa porque se vuelve integral. ¡Yeah! Una leyenda del podcast de Voces OG. del Cambio, Fabiola Santaella. ¡Oh! Saludos familia, se siente súper bien estar de regreso y qué mejor que acompañada por este equipo y con una excelente sorpresa que ya mismito van a ver. Yeah. Y hoy, como dicen por ahí, cuando te haces una promesa, tú la cumples. Así es. Y hoy no fue la excepción. Nos encontramos en la Fortaleza de Puerto Rico y me acompaña nada más y nada menos que la gobernadora Jennifer González. Un aplauso. Contenta de recibirlos oficialmente, como le dijimos en una entrevista que ustedes me hicieron, ¿verdad? Hace unos meses atrás, Ya, en el sí. proceso de campaña, ustedes entrevistaron a todos los candidatos. Sí. Bueno. Y como parte de ese proceso, pues uno hace unas promesas y yo soy fanática de cumplir lo que digo. Y de la misma manera que tengo un plan de gobierno y en ese plan de gobierno estoy siguiendo al pie de la letra las cosas que prometí. Yo recuerdo que en ese podcast yo les dije que si yo ganaba, yo quería que ustedes hicieran Voces del Cambio aquí en La Fortaleza. Y hoy, en menos de los 100 días, los primeros 100 días de gobierno, ya yo estoy checkmark, ¿verdad? Muy bien. Cumpliendo con esa promesa que hice con ustedes y agradecida, ¿verdad? De la oportunidad que tuve de esbozar algunas ideas, pensamientos y contestar un fracatán de preguntas que estos jóvenes hicieron y que ya yo estoy cumpliendo algunas de las cosas que les prometí en ese podcast. Así mismo es. Oye, gobernadora, por el espacio. Sí, así mismo. como usted menciona. Pregunta, ¿es la primera vez que graban en La Fortaleza? Sí. ¡Tángana! Sí, seguimos en el bucket list. Así que ya, check. Así mismo es, así mismo es. Oye, gobernadora, como usted menciona, pasaron los 100 días. No, todavía. Estamos a punto. Faltan unos ya. días para eso. Pero yo entiendo que cuando salga este podcast ya va a haber pasado los 100 días. Todo el mundo está hablando de los 100 días de la gobernadora. ¿Qué usted tiene que decirle a las personas que nos ven sobre esos 100 días? Bueno, lo primero es que yo soy la única gobernadora de Puerto Rico que me han juzgado por los 5 días, por los 10 días, por los 15, por los 30. Ni siquiera han esperado que terminen los 100 días, pero eso a mí no me desenfoca. Hay mucha gente que se dedica a apagar fuegos, a estar en el resto del tiempo pues, con las crisis diarias. Yo no. Yo he cogido mi plataforma de gobierno y me he sentado a convertirla o en proyectos de ley o en radicación de órdenes ejecutivas o en instrucciones directas a las agencias de gobierno. Así
Así que durante estos 100 días, pues, ¿cuál fue el primer reto? El primer reto que tuve fue trabajar con lo de energía eléctrica, que todavía lo estamos trabajando, ¿verdad? Los apagones que van a haber en verano por la falta de generación. ¿Qué hicimos? Automáticamente hicimos un comité que tuvo 5 reuniones antes de yo juramentar, pero tuvimos recomendaciones de 2 proyectos de ley. Ya son leyes, fueron mis primeras 2 leyes, lo que nos permite ahora negociar. Ya se abrió un proceso de subasta, ¿verdad? Para empezar a buscar cómo cambiar y tener más generación de energía. Ese proceso está corriendo. Yo dije también que iban a nombrar un SAL de energía y la gente me decía que yo no lo iba a hacer. Nombré un SAL de energía y la realidad es que el ingeniero Josué Colón está haciendo el trabajo. Nosotros ahora vamos a volver a reunir el comité, ¿verdad? de asuntos energéticos nuevamente dentro de los 100 días de trabajo empezando a cumplir muchas de las cosas. Por ejemplo, permisos. Ustedes recuerdan que hablamos de cómo los permisos afectaban muchas de las áreas de gobierno. Pues ya nosotros hicimos una orden ejecutiva para eso. Se están reduciendo los términos al punto que se han aprobado más de 6,000 permisos más en lo que va de año que a la misma fecha del año pasado. Y esto pues nos permite mover el dinero de fondos federales que estaba pendiente ahí, al igual que la gente que ha hecho inversión. Pero yo quiero ir a hablar quizás algunos temas que ¿verdad? Dentro de esos 100 días, hoy por ejemplo, hicimos un anuncio con legisladores populares y PNP y con organizaciones sin fines de lucro promoviendo una agenda contundente a favor de la mujer, no solamente en el tema de violencia doméstica. Mucha gente piensa que el único tema de las mujeres es violencia doméstica y no lo es. Así que yo quiero un cambio para la Procuraduría de la Mujer para que sea de empoderamiento. ¿Qué significa esto? Que pueda ser para que las mujeres estudien, para que las mujeres trabajen, para que las mujeres lacten, para que las mujeres atiendan problemas de salud mental. Así que como parte de ese esfuerzo, yo nombré una procuradora de la mujer, el Senado me la confirmó ayer, así que hoy es su primer día de trabajo, literalmente con el nombramiento que le hicimos y con estas legisladoras radicamos, ¿verdad? Más de 10 medidas legislativas que van desde propiciar el crear un banco de leche en Puerto Rico, un código de lactancia, impulsar enmiendas a la ley 54 para que cuando haya un caso de violencia la víctima pueda ir al tribunal y pedirla inmediatamente y en menos de 24 horas inmediatamente se expida la orden y en menos de 24 horas haya la vista. Y si las dos partes están allí, que se haga la vista de manera inmediata. También otra medida para darle garras a la oficina de la Procuraduría de la Mujer, porque yo quiero que tenga más poder, así que para que tenga más poder tiene que tener injerencia sobre todos los derechos de la mujer. Y eso dice ahora que va a poder tener agencias de fiscalización, imponer multas, ¿verdad? Erradicación de cargos, oficiales examinadores. ¿Para qué? Para trabajar estas cosas. También reconocimos a las organizaciones sin fines de lucro, que son las que hacen los albergues, los bancos de leche, de leche humana, entre otras cosas, para reconocerle ese trabajo y poder reconocerlo en la ley. Hoy también, como parte del paquete de medidas, vamos a destinar el cuarto jueves de abril como el mes para propiciar el estudio en ciencias y tecnología, matemáticas, STEM, en mujeres y niñas, porque necesitamos más mujeres en ese campo. También procurar, ¿verdad?, más acciones contra la endometriosis, que es otro de los problemas. Médico primario que sea obstetra y ginecólogo en lugar de tener que esperar un referido, también en proyecto de ley. También en proyecto de ley cambios para fomentar el uso de ácido fólico cuando las mujeres quedar embarazadas. Y sobre esto te puedo hablar, te digo, más de 15 proyectos y estoy respaldando medidas de más de 6 legisladoras de otros partidos y de iniciativa legislativa, porque aquí la agenda tiene que ser para todos. Yo se lo dije en el podcast que habíamos tenido y lo estamos haciendo. Eso fue hoy, ¿verdad? Acabo de firmar 2 leyes, una transferencia de unas propiedades en San Juan, otra poniendo un nombre en Toa Baja. Acabo de tener una reunión con el director regional de la EPA, de la protección ambiental, porque necesitamos sacar un montón de proyectos federales que tenemos detenidos por los permisos, las plantas generatrices, ¿verdad? Por permisos, entre otras cosas. Así que si tú me preguntas a mí qué he hecho en 100 días, cumplí con una nueva plataforma digital que ahora tú te puedes meter en tu aplicación y buscar la página de adopción del Departamento de la Familia, donde ahora la gente, los adoptantes, pueden ingresar y ser parte de este registro.
totalmente online. De la misma manera estamos sacando más reintegro, estamos reformando para acortar los procesos, más de 65 iniciativas para acortar permisos, ¿verdad? Y procesos de la gente. Así que yo quiero un gobierno accesible, un gobierno de la gente, donde le hemos estado dando títulos de propiedad a mucha gente que lleva 30 años esperando, 5 años, 10 años, jóvenes que recibieron su título de propiedad por primera vez y que les da una garantía no solamente de tener un techo, sino que pueden, ¿verdad?, generar ingresos, y si hay una situación de un huracán o una emergencia atmosférica declarada por el presidente, poder recibir ayudas de FEMA. Esas son algunas de las cosas. Para niños con condiciones especiales y para retos funcionales, el registro único que va desde grados primarios, desde que nace hasta que alcanza la vida adulta. Reuniones de mesas de trabajo para impulsar la manufactura en Puerto Rico. De hecho, ya abrimos 2 fábricas nuevas que no estaban, una en Humacao y la otra en Aguadilla. Estamos también expandiendo el que tengamos la vida de carga aérea, que la tenemos por 2 años. Hicimos un comité de manufactura para eso, un comité para reshoring, traer manufactura de fuera a Puerto Rico por el tema de los aranceles, aprovechando esa política pública nacional. Hicimos nombramientos. Yo puedo seguir aquí, ¿verdad? Porque Claro. yo he rendido, ¿verdad?, estos 100 días y todavía falta. Yo soy la gobernadora que más órdenes ejecutivas ha hecho para trabajar cosas medulares, ambiente, arreglar las carreteras, en el caso de los derrumbes en todo Puerto Rico, facilitar ese proceso con leyes de emergencia. Mañana voy a estar haciendo una en términos de energía para agilizar, ¿verdad?, mucho más de este proceso. Y como parte de eso, radicamos un proyecto de ley, ¿verdad?, que hablando de, ¿verdad?, de jóvenes, que fueron de las cosas que hablamos, de crear un comité en el Departamento de Desarrollo Económico que se llama Juventud Ahora. Yo creo que ustedes no tienen que esperar a graduarse ni a aspirar a un cargo político para contribuir con ideas, ¿verdad? Así que nosotros acabamos de constituir un comité y le estamos dando las herramientas para que tengamos jóvenes en la toma de decisiones y pueda este comité hacer recomendaciones anuales, ¿verdad?, para erradicación de legislación, evaluación de política pública que incluya la visión de gente joven. Ese proyecto de ley, ¿verdad?, se llama Juventud Ahora, ya se radicó, está en la legislatura. Exhorto a jóvenes a participar de ese proceso de vistas públicas. Y ahorita les voy a dar una sorpresita con un internado que quiero hacer aquí en la Fortaleza. Espectacular. Muchas gracias por compartirnos todos esos proyectos que se están llevando a cabo, porque muchas personas desconocen de ellos. Quiero conversar justamente uno de los que usted había mencionado, uno de los que ya se convirtió en ley, que es un plan para combatir la corrupción. Quiero preguntarle, ¿verdad?, porque este es un tema que le interesa a muchas personas en el país, que nos amplíe un poquito más sobre él, de qué se trata, cómo se ejecutaría, debería decir, y también qué lo diferencia de otros planes que anteriormente se han dado en otros cuatrenios. Excelente pregunta. Son tres vías distintas. La primera, creamos por ley, ¿verdad? No se ha aprobado todavía, pero está radicado, ¿verdad?, un proyecto que nosotros le prometimos al pueblo de Puerto Rico, que es hacer un registro de cabilderos. Un registro de cabilderos en la rama ejecutiva, entiéndase gobierno estatal, en la rama legislativa y también en la rama judicial. ¿Por qué? Porque la industria o el negocio de ser cabildero es una industria legítima. Claro. El problema está en cuando tú no sabes a quién le están pagando por cabildear algo o hacer alguna gestión de gobierno. Y yo creo que eso debe ser público, que la gente debe saber, mira, fulanito de tal está abogando por tal compañía, o fulanito de tal está abogando a favor o en contra de tal cual medida. Y que la gente así pueda decir, ¿verdad? Pues ahora entiendo por qué está diciendo. Yo escucho muchas veces algunos comentaristas en radio y en televisión hablar a favor o en contra de proyectos, pero con mucha pasión. Y cuando tú cheques, es que está en la nómina del colegio de médicos, que le están pagando 3,000 pesos mensuales, pues ya uno puede entender eso. No. Tienen derecho a hacerlo, pero el pueblo de Puerto Rico debe tener idea de quiénes están cabildeando y haciendo esa gestión. Eso le da transparencia al proceso. Así que ese proyecto ya fue radicado y creo que fue aprobado ya en la Cámara, falta ahora el Senado. La segunda medida es un registro, es una
una orden administrativa a todos los jefes de agencia para hacer también cuáles son las normas para trabajar con esos cabilderos, ¿verdad? Cuáles son los requisitos de transparencia para ello. Y la tercera medida, que también es erradicada en proyecto de ley, es darle herramientas a las agencias fiscalizadoras. ¿Qué significa? Yo quiero acuerdos del FBI con las agencias federales, con lo que tiene que ver con crímenes cibernéticos, con la Policía de Puerto Rico, con el Inspector General, con el Contralor de la isla, para darle herramientas y que puedan colaborar para poder llevar a feliz término las investigaciones que se tengan. En esa misma dirección, sacar la Policía de Puerto Rico del componente de seguridad pública también le da mayor agilidad a poder hacer las investigaciones y no tener que depender de, bueno, pues, me acaban de llegar una confidencia, pues déjame consultarla. No, que se hagan las investigaciones, que se haga la coordinación. Así que tú tienes ahí 4 o 5 medidas concretas para trabajar asuntos de corrupción de manera de frente y transparente, para que el pueblo sepa lo que está pasando en su gobierno. La gente, gobernadora, le quiero dar las gracias, ¿verdad? Por abrirnos las puertas de la fortaleza, por el tour que nos dieron. Bueno, ya mismo van a ver, ¿verdad? Todo lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? En la fortaleza, comimos y todo. Así que gracias, ¿verdad? Por el trato que nos han dado. Comida y el trato. De verdad que sí. Gracias a un millón y gracias por cumplir la promesa. Yo creo que eso es algo que, ¿verdad? Que los jóvenes que nos siguen esperaban, nos preguntaban ya, oye, la gobernadora les dijo, ¿cuándo vamos para allá? Así que le agradecemos un montón. Usted acaba de mencionar un montón de cosas que usted ya ha trabajado en el gobierno. Sin embargo, todavía la gente, por más que la pueda escuchar tal vez aquí mismo, sigue diciendo, a mí me dicen, Ralian, el gobierno está detenido. El gobierno está detenido. A mí me gustaría que usted le pueda tal vez decir a las personas qué cosas, tal vez, algunas 3 cosas tal vez más principales, que podamos tal vez decirle a la gente, miren, esto es lo que la gobernadora Jennifer González ha estado trabajando hasta el día de hoy. Bueno, yo te acabo de dar más de 30 pero la gente, usted sabe que usted puede decir todas, claro, y no hacen caso. Usted tiene que entender también que para la oposición y para algunos es más fácil decir que no se ha hecho nada. Claro. O alegar que la cosa está detenida cuando, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo consolidando agencias, reduciendo gastos en la agencia de gobierno, trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal. Acabamos de encontrar, otro de los retos que yo tenía, de encontrar el pago de pensiones para los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí conseguimos 25 millones. En los últimos 3 años la Junta de Supervisión y el gobernador nunca habían hecho una expresión pública para buscar una solución al final del camino. Yo te voy a dar una que es bien contundente. Cuénteme. En mis primeros 40, 60 días, yo le acabo de ahorrar al pueblo de Puerto Rico $890 millones tomando el contrato que tenía Genera con Puerto Rico y renegociando el pago de casi 30, 40 millones de pesos al año por los próximos 10 años. Yo dije, espérate, no. En vez de estar pagando eso por año, yo te voy a pagar 110 millones al frente, que ya Puerto Rico, by the way, le debía 40. Sí. Y con eso los tomas ahora y yo no te voy a pagar ninguna otra bonificación porque eso debe ser directo al pueblo. Y se renegoció y ya nosotros, ¿verdad? Ya se aprobó en la Autoridad de Energía Eléctrica, se aprobó en las alianzas público-privadas, ahora pasa al negociado de energía que está evaluándolo para que entonces luego lo vea la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí tú tienes, ningún gobernador en Puerto Rico ha logrado ahorrar 890 millones de dólares en un plazo de 10 años de la factura de luz. La segunda cosa, nosotros en menos de un mes abrimos la planta donde estaba Microsoft antes en Humacao, expandimos a 200 empleos nuevos, Striker en Puerto Rico, que es donde se van a estar haciendo ahora. De hecho, ya empezaron, ya están trabajando parte de los ligamentos, ¿verdad? Y del equipo que se instala, que se pone en las prótesis, ¿verdad? De reemplazo de rodillas, reemplazo de hombros, en menos, ¿verdad? De un mes. De la misma manera, estamos anunciando, ¿verdad? Que se habían negociado 200 empleos nuevos para Aguadilla, para una industria que va a estar estableciendo placas solares. Puerto Rico nunca habíamos tenido una fábrica de placas solares. Yo te puedo decir que nosotros no solamente finiquitamos el negocio, sino que en agosto empiezan 400 empleos nuevos, o sea, 200 que se habían negociado y 400 adicionales para un total de 600 empleos nuevos para jóvenes, para ingenieros, ¿verdad? En la industria de placas solares en Aguadilla, en el oeste en Puerto Rico. Ahí tienes 2, ¿verdad? Contundentes, peposos, como diría yo. Claro. Te tengo que decir también que yo he estado visitando las agencias de gobierno para que nadie me cuente y para recibir el insumo de la gente directa. Hemos entregado ya más de 300 títulos de propiedad a personas que tenían
tenían derecho a esto y porque dejadez del gobierno no se habían dado. Ahí tienes 3, pero puedo ir con la cuarta, el establecimiento de una plataforma que ya está, que la gente puede entrar a la página del Departamento de la Familia y ver este registro de adopción que antes no se tenía, enmiendas a la ley de adopción, más de 40 leyes radicadas, y yo espero que antes de los 100 días yo me pueda convertir en la segunda gobernadora en Puerto Rico que más legislación ha radicado en sus primeros 100 días. Porque el gobernador Pierluisi creo que radicó 8 proyectos en sus primeros 100 días. Me parece que el gobernador Ricardo Rosselló había radicado 20 y pico. El gobernador Luis Fortuño 10. El gobernador García Padilla 20 y pico, el gobernador Andrea Seguridad 40 y pico, la gobernadora Sila Calderón 60, y yo estimo llegar a por lo menos 70 proyectos de ley radicados en esos 100 días. El máximo es Pedro Rosselló, que radicó 120, ¿verdad? Y 185, así que no, los míos son medidas concretas para ayudar, para abaratar el costo, y estas son medidas concretas, aparte de las recomendaciones de más de 120 nombramientos en juntas, secretarías y jefes de agencia que yo he entrevistado personalmente, se han enviado a la legislatura y que se han estado aprobando, ¿verdad? En estos términos, nombramientos de jueces, fiscales, miembros de junta, funcionarios de gabinete, y tengo un buen récord, solamente me han colgado una. Así que esto lo que dice es que estamos poniendo la acción donde ponemos la palabra. Otra causa que logramos en nuestras reuniones con el gobierno federal, ya yo me reuní con el presidente de los Estados Unidos, el jefe del Departamento de Energía Federal, la de Educación, el de Salud, el de Agricultura, me reuní con el presidente de la Cámara, los presidentes de los comités con asuntos de injerencia en Puerto Rico, el administrador de la agencia ambiental, ¿verdad? Y reuniones con el jefe de veteranos, la jefe de vivienda federal. Así que yo puedo decir que soy la gobernadora que en menos tiempo se ha reunido con todos los principales jefes de gabinete del gobierno federal, y estamos logrando traerlos a Puerto Rico. Aquí yo traje a la directora de Homeland Security, ¿verdad? Que a su vez es la que supervisa el de FEMA, y me reuní también con el acting que está dirigiendo FEMA. ¿Qué producen esas reuniones? En mi caso, peticiones específicas que me autoricen proyectos que me permitan tener concesiones, waivers, el uso de fondos federales, ¿verdad? Para no perderlo, y todo eso en este plazo. Y lo que falta, porque en estos 11, 10 días que me quedan para llegar a la meta, me quedan muchas cosas, ¿verdad?, que estamos haciendo. Pero, gobernadora, yo tengo una pregunta, porque esa percepción que comenta Ralian sobre la gente, ¿no será que es que hay una falta de comunicación de las agencias? Mira, yo creo que es que hay la realidad, y ustedes lo recordarán, en la pasada primaria nadie decía que yo iba a ganar, todo el mundo decía que yo iba a perder, que ningún gobernador incumbente pierde en una primaria, que él tenía los chavos, que él estaba haciendo el trabajo y que él tenía el partido, que tenía los alcaldes, los legisladores. Yo tenía 3 candidatos a la Cámara que me respaldaban, tenía 0 senadores que me estaban respaldando, tenía solamente 6 alcaldes. Y yo prevalecí cómodamente en la primaria. Después de la elección general me dijeron que la alianza iba a arropar a Puerto Rico. Todos los comentaristas de radio, todos los analistas decían que el PNP perdía la Cámara, el Senado, la Gobernación, y yo prevalecí contundentemente con más de 100,000 votos de diferencia y gané Cámara y Senado. Así que yo estoy acostumbrada a que me digan que no se puede, estoy acostumbrada a que me digan que nosotros las mujeres no podemos, estoy acostumbrada a que me digan, bueno, me dijeron que no corriera porque estaba embarazada. Así que todo eso, mientras soy madre de 2 niños también, ¿verdad? Yo creo que también hay mucha gente que quiere imponer su criterio porque tienen sus propios intereses políticos, ¿verdad? Quieren correr para el 2028. Para el 2028 hay tiempo, ¿verdad? Y cada cual puede aspirar a su candidatura. Yo tengo que trabajar ahora. Y yo acabo de ser electa con un mandato contundente que tengo que honrar. Una de las cosas, yo estoy creando una agencia exclusivamente para atender a nuestros viejos, que es nuestra nueva realidad poblacional. Y con eso significa los recursos que le vamos a dar a nuestros viejos, cómo tenemos agencias más ágiles en el manejo de esto. Yo a través de orden ejecutiva acabo de eliminar los contratos obligatorios que Luma le tenía a los constructores y a los contratistas en Puerto Rico, que eran unos acuerdos laborales, ¿verdad?, que a mi juicio eran inconstitucionales. Se los acabamos de eliminar, que era parte de los requisitos. Ahora voy a estar estableciendo una política pública agresiva con el reciclaje. Yo quiero dejar de manera permanente el que podamos tener una cultura de reciclaje en Puerto Rico. Yo creo que nuestros jóvenes en las escuelas, y esto es otro proyecto de ley que está radicado, que es pensando en la violencia a futuro,
yo quiero que en las escuelas se enseñe manejo de emociones para evitar y darle las herramientas a nuestros jóvenes cómo manejar esos casos. Si lo aprendieron en la casa, cómo podemos evitar que tengamos que usar la violencia para expresarnos. Esto va a tener repercusiones en términos de los casos de violencia doméstica, violencia, criminalidad. Nombré a un superintendente de la policía que era el jefe del FBI. Díganme si eso no está brutal, ¿verdad? Claro. Y que además de eso te lo paga el gobierno federal, porque no lo paga el gobierno de Puerto Rico. Así que estas son, ¿verdad?, algunas de las cosas de esa percepción o lo que repiten algunos, pero la realidad es que cuando veamos el gobierno de Puerto Rico en términos de resultados en estos 100 días, vamos a ver la mayor cantidad de proyectos de leyes radicadas, de órdenes ejecutivas, ¿verdad?, que conlleven impacto, de permisos aprobados, de proyectos por usar de fondos federales utilizados, de relaciones con el gobierno federal, de exenciones que nos estén dando para empezar construcción. Vamos a tener proyectos, yo hice un acuerdo entre Genera y Tesla, ya tenemos baterías que llegan en verano y empieza la instalación en diciembre, así que yo me estoy moviendo a pasos agigantados en muchas áreas del gobierno sin hacer mucho ruido, enfocada en cumplir el trabajo. Gobernadora, y le pregunto, mencionó un tema bien importante que es la educación. ¿Cuál es el plan para, ¿verdad?, hacer una reestructuración al sistema público de educación en Puerto Rico? Esto es bien importante porque uno, necesitamos atraer y retener a los maestros. Y segundo, hay que incentivar a que los jóvenes continúen estudiando. La realidad es que ha sido chocante, un poquito frustrante ver las noticias últimamente, la alza de violencia que hay en Puerto Rico y cómo la mayoría de las veces los jóvenes están involucrados, ¿verdad?, en todos estos crímenes que se han cometido y esta alza en la violencia. ¿Qué planes tienes? Mira, como tú muy bien acabas de mencionar, en el caso del Departamento de Educación, se han manejado tan mal en el pasado que tenemos una supervisión allí, ¿verdad? Tenemos un third party, un grupo fiduciario que está supervisando todo lo que hace allí y eso nos cuesta. Con el nombramiento que hizo el nuevo secretario del Departamento de Educación, dos cosas. Primero, vamos a establecer educación bilingüe en Puerto Rico. Y ya ese programa empieza en agosto, ¿verdad? Con algunas escuelas de manera piloto, para que tengamos en las escuelas públicas educación bilingüe, que yo creo que es bien importante, e incentivar a esos maestros. Segundo, yo le voy a dar mucho énfasis a la educación en ciencias, matemáticas y tecnología para niñas, pero también, ¿verdad?, para el resto de los estudiantes de escuela pública. Importante que tengamos las escuelas en condiciones. En agosto, todas las escuelas en Puerto Rico van a estar en condiciones para empezar el inicio escolar. Y yo estoy, obviamente, evaluando personalmente, ¿verdad?, las condiciones que están en muchas de estas escuelas. ¿Cómo vamos a manejar? Bueno, el caso del expediente único. Yo me reuní con CEL de Puerto Rico, el Hospital del Niño y muchas de estas organizaciones, porque tenemos muchos niños con educación especial o con otras condiciones raras que limitan su aprendizaje. Si tenemos un expediente médico único, desde esos grados primarios hasta que alcanzan la adultez, no tenemos que tardar en las terapias que se le dan y podemos maximizar los recursos, porque ahora mismo el Departamento de Salud, el Departamento de Familia, el Departamento de Educación y Rehabilitación Vocacional, 4 agencias, pagan distintos servicios, o de terapia, o de recursos, o de cuidado, o de readiestramiento. Si tenemos ese expediente único, no le vamos a detener ese proceso de terapia o de recursos que necesite ese menor. Desde los meses de su nacimiento, ese expediente digital sigue con el menor. Eso no se tenía antes. Y ya, ¿verdad?, se radicó el proyecto y estamos en vías de trabajar eso. Segundo, en el Departamento de Hacienda le permitimos a todas estas organizaciones sin fines de lucro trámites expeditos para que puedan hacer el trabajo. En educación, yo vengo de escuela pública, ¿verdad? Estudié elemental, intermedia, superior y en la Universidad de Puerto Rico. Yo tengo unas reformas para la Universidad de Puerto Rico que estoy esperando, ¿verdad?, que tengamos, se coja un nuevo presidente para trabajar el que pueda hacer una Universidad de Puerto Rico vocacional y aumentar los fondos que recibe. Podamos tener una Universidad de Puerto Rico digital, donde se pueda haber una oferta internacional de cursos que así aumente la cantidad de estudiantes que estén matriculados. Tercero, el enfoque también debe permitir a que readiestremos a personas mayores. Si ciencia y tecnología es el área de expertise de Puerto Rico, yo estoy tratando de traer compañías en esas áreas, farmacéutica, industria, manufactura. ¿Qué es lo primero que me piden esas industrias? Necesito jóvenes o necesito profesionales. Pues queremos hacer, ¿verdad?, esos acuerdos colaborativos en el área aeroespacial también. Así que cuando tú miras todas estas cosas, hay estudiantes que quieren estudiar y ser policías,
tan pronto ya saben determinados que quieren ser policías, pues ahora van a poder adelantar esos cursos desde la escuela para que cuando se gradúen puedan entrar directamente a la Academia de la Policía y de esta manera terminar su grado asociado. Así que todas estas cosas están pasando en educación. Falta mucho, ¿verdad? Y la meta es, viniendo de ahí, siendo mi papá el director de escuelas, que en paz descanse, y maestro, ¿verdad? Y mi mamá también en el área de salud y orientadora escolar, yo quiero dejar una huella para que mis hijos puedan estudiar en escuela pública, ¿verdad? Y los que estudiamos en escuela pública podamos sentirnos orgullosos de una educación de excelencia. Y confiamos en que usted va a poder, ¿verdad?, transformar el sistema para que de aquí a 4 años sea uno donde todos los padres puedan confiar en el sistema público Sea mejor de lo que tenemos. y decir, mira, yo quiero que mi hijo estudie y me siento tranquilo porque va a recibir la misma calidad de educación que un colegio católico y los mismos beneficios. Y hay que trabajar duro para eso y por eso es lo que estamos haciendo. Eso Hay es mucha así. gente, ¿verdad?, que quizás algunos me hubieran recomendado estar en los medios todos los días, ¿verdad?, en los primeros 100 días. Pero entonces el trabajo no se hacía y se quedaba solamente en palabras. Así que yo me estoy dedicando a trabajar y actuar, a tomar acciones para después explicar lo que hemos hecho. Muy bien. Siguiendo el hilo de lo que se estaba conversando, en cuanto a la UPR, han habido muchas controversias en los últimos días, especialmente con, ¿verdad?, la presidencia, quién va a tomar ese mando, y para muchos estudiantes el futuro de la institución es incierto. ¿Qué medidas se están tomando, qué iniciativas se están considerando para enfrentar estas dificultades y cómo se podría llegar a un consenso entre la Junta de Gobierno, su administración y el Consejo General de Estudiantes? Me encanta lo articulada que eres en traer elegantemente una crisis que hay, ¿verdad?, en el área de la universidad. La realidad es que el primer reto es el económico. La universidad tiene que tomar cartas en el asunto sobre los gastos. Tú tienes ahora mismo universidades privadas que reciben menos recursos y pueden administrar esos fondos. Y la universidad tiene que tomar acción sobre esto. Porque es como si estuviéramos depositando ¿verdad?, y no se ve en qué se están gastando. Y no tiene que ver con los estudiantes, ni tiene que ver con los maestros, o los profesores, tiene que ver con la administración. Así que este proceso nos va a permitir, ¿verdad?, una vez se seleccione quien sea que vaya a ser el presidente de la Universidad de Puerto Rico, podernos sentar, poder enmendar leyes, ¿verdad?, para darle esta agilidad y permitirle a la universidad retomar el sitial que tuvo en el pasado, que era el principal motor de desarrollo económico de Puerto Rico. Sí, hay controversia. Ahora, cuando este proceso se permita que ellos escojan en cada recinto quién va a ser el presidente de la Universidad de Puerto Rico, nos va a permitir a nosotros poder trabajar de la mano. Gobernadora, yo me imagino que usted está pendiente de las redes sociales y a veces uno pasan controversias y eso. Molusco hizo unas expresiones sobre usted y a mí me gustaría saber más o menos su ¿Cuál de reacción. todas? Como todos los días dicen algo de mí. Bueno, él la llamó batata política, las cosas como son, eso fue lo que él dijo. Él dijo que usted siempre que es atacada saca la carta de la mujer. Y a mí me gustaría saber cómo usted brega con esas críticas de gente como él que dominan opinión pública en el país. No son críticas, ¿verdad?, es su manera de proyectarme. Él estuvo con Dalmau en el pasado proceso electoral, así que yo le respeté que estuviera con Dalmau. Y yo lamento que quieran imponerle su criterio al resto del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que lo más importante es, todos tenemos derecho a diferir. Tú tienes derecho a no creer en mí, o tienes derecho a pensar de mí de una manera, pero no tienes derecho, ¿verdad?, y en el caso de él, de imponer tu criterio y suplantar el voto del pueblo, ¿verdad? La realidad es que él respaldó en la pasada elección a Juan Dalmau y la independencia para Puerto Rico. Perfecto derecho. Ahora, el pueblo de Puerto Rico votó contundentemente y me dio una mayoría de más de 100 y pico mil votos a favor de mi candidatura, mi plan de trabajo, mi plan de acción. Y yo estoy completando todas las cosas y cumpliendo todas las cosas que prometí. Quizás a él no le gusta, ¿verdad?, porque él no me quería en primera instancia. Pero yo creo que uno tiene que ser serio, ¿verdad?, y plantearle a la gente, mira, pues yo no voté por ella, yo no la quise, pero hacerle adjetivos. De mí me han dicho mil cosas, que soy gorda, que esto, que aquello, que lo otro. Yo no voy a dejar de hacer el trabajo porque alguien piense de mí de una manera negativa o adjetivamente baja,
¿verdad? Yo creo que es triste que tengamos que llegar a eso. Yo creo que uno puede diferir con argumentos. Aquí no hay otro argumento, es que simplemente no creyó en mí, no votó en mí y quiere imponer su criterio ahora. Yo respeto eso. Yo tuve una entrevista con él y él me planteaba sus cosas y yo se las contestaba. Así que, pero tener que haber batata, pues fíjate, yo no como batata. Mis hijos comen batata. Pero más allá de esto, a mí no me merece más opinión porque hay tantas palabras despectivas allá afuera y utilizar la carta. Yo no tengo que usar ninguna carta, yo soy mujer. Y estuve en una elección donde se me tiraban y se me cuestionaban cosas a mí que no se le cuestionaban a ningún varón. La más reciente. A mí se me cuestiona que mi esposo esté conmigo. Yo nunca vi que se le cuestionara a ningún gobernador que su esposa, primera dama, estuviera con ellos en actividades. Nunca. Yo nunca vi que se le cuestionara que hubiera una oficina de primera dama o que yo nunca vi que se le cuestionara dónde estaba la primera dama. En este caso, yo he visto a todo el mundo opinar. ¿Por qué mi esposo está conmigo? Está conmigo porque es mi esposo y por lo tanto es el primer caballero de Puerto Rico y tenemos nuestra familia, nosotros somos una familia unida y mientras podamos vamos a todos juntos, él trabaja, así que en el tiempo que puede pues me acompaña, él estuvo con ustedes ahorita en la mañana y ahora por la tarde tiene que salir a trabajar, pues no está aquí en la entrevista, ¿verdad? Así que y tremendo anfitrión que fue con nosotros. Sí, y él pues, obviamente tiene muchas áreas, el área de la juventud le interesa, el área de nuestros viejos también, pero yo creo que el tipo de comentarios que yo he escuchado de algunos comentaristas o analistas, o mira, pues tienen derecho a opinar lo que quieran, pero esa opinión no es la realidad. Y el pueblo de Puerto Rico valora, ¿verdad? Y cuando vamos a la calle, la gente yo creo que quiere más a mi esposo que a mí, ¿verdad? Por cómo él es, porque él es natural, es humilde, y nosotros los dos somos uno. Así que no nos van a separar, porque somos una sola persona. En la iglesia, cuando tú encuentras matrimonio, estás en una sola carne. Pues eso somos nosotros. No, y yo creo que eso que usted menciona es bastante interesante porque, ¿verdad? Usted sabe que yo soy republicano, soy conservador y todo eso. Y nosotros, los conservadores, creemos en la familia. Y creemos que la estructura de la sociedad, al fin y al cabo, es la familia. Y vemos que aún, con el respeto que se merece, un gobernador Pierluisi nunca se le cuestionó dónde estaba su esposo. A Sila María Calderón nunca se le cuestionó dónde estaba su esposo. Y entonces, ¿por qué vamos a cuestionar algo que se supone que la sociedad entienda como que está bueno, que está bien? El que haya una familia dentro de la fortaleza, que haya una familia gobernando nuestro país. Yo creo que eso es, ¿verdad? Es un poco irregular que ocurra, ¿verdad? Y habla mucho de cómo se está moviendo la sociedad un poco más a la izquierda. Y a eso va un poco más mi pregunta. Nosotros, ¿verdad? Usted es republicana, en la entrevista anterior también nos mencionó que era pro vida. Y un pensamiento que tienen muchos conservadores hoy en nuestro país es sobre, ¿verdad? El recién confirmado secretario de Salud, Víctor Ramos, que es una persona, ¿verdad? Un poco más liberal, demócrata, pro aborto, pro vacuna. Y ¿verdad? Y ese era su secretario de Salud. La gente le cuestiona los republicanos y los conservadores le cuestionan ese nombramiento. Pues porque usted prometió un gobierno de derecha, un gobierno, ¿verdad? Conservador. Pero, ¿verdad? Ese nombramiento, ¿verdad? Y con mucho respeto que usted se merece. Yo me alegro que tú hayas esa pregunta. De hecho, eres la única persona que me ha hecho esa pregunta. Muy bien. Y está bien hecha. Y si tú te fijas, en el proceso de confirmación hubo unas vistas públicas. Así es. Y a él se le hicieron un montón de preguntas. Y una de las preguntas que le hicieron fue precisamente sobre el tema del aborto. Y él decía, bueno, esto era lo que yo pensaba, pero como parte de mi requerimiento para ser secretario de Salud, yo tengo que implantar la política pública. Y la política pública de esta administración es pro vida. Y la política pública que yo ¿verdad? Que yo le imparto a mi gabinete es la que el pueblo de Puerto Rico votó en noviembre. Aquí yo no tengo personas que pueden... Yo tengo un gabinete que va a estar trabajando las cosas que le prometimos al pueblo, no cosas que no se le prometieron. Así que él está claro, ¿verdad? Y lo dijo en esa vista, que él tiene que respaldar y hacer ejecutar la política pública. Lo mismo con las vacunas, ¿verdad? Lo mismo con estos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con derechos a la vida. Claro. Así que, aunque las personas pro vida, usted le pudiera decir de frente, usted es tranquilo que en este cuatrenio el aborto no va para ningún lado y usted sigue siendo una mujer pro vida. Entonces. No, yo sigo siendo, ¿verdad? Claro que pro vida, y vamos a cumplir el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho le permite a los estados regular eso. Hay distintos proyectos en la Asamblea Legislativa, yo los voy a evaluar, y la política pública se hará consono a lo que le prometimos al pueblo. Muy bien.
le quiero hacer una pregunta, un poco en modo de broma, pero a la misma vez con seriedad. Cuéntenos un poquito esa similitud que hay, que mucha gente opina, sobre su relación al principio de campaña con Rivera Chats y la de Pierluisi versus ahora. ¿Y qué le dice a todas esas personas que piensan que las relaciones con funcionarios públicos se puede ver lacerada por controversias, opiniones personales, ¿verdad? Que distingan o que difieran y que así los proyectos no se puedan culminar? Ustedes de verdad que están pasados, porque ustedes han sido bien elegantes, han sido quirúrgicos en las preguntas, en las preguntas que hacen. Mira, yo fui presidente de la Cámara hace muchos años atrás y Tomás Rivera Chats era el presidente del Senado. Y teníamos nuestras peleas. El que haga el research va a ver las diferencias, ¿verdad?, entre ambos cuerpos, y muy natural entre presidentes de cuerpo legislativo. Ahora yo tengo un rol en el Ejecutivo, ¿verdad?, de gobernador. Así que mi rol es recomendar legislación, presentar legislación, recomendar jefes de agencia. Pero eso no significa que yo hago lo que me da la gana. Claro. La Constitución le da el poder de consejo y consentimiento a la Asamblea Legislativa y en el caso del Senado para la mayoría de los nombramientos. Sí, amor. En mi partido podemos diferir, podemos opinar distinto, pero algo que nos une es la igualdad, ¿verdad? Y todo tiene que ir enmarcado en esa igualdad y en esa consecución del plan de gobierno. Por eso yo tuve un plan de gobierno, no como quizás en otros partidos que estaban al garete por ahí prometiendo cosas. En el caso del PNP, yo trabajé en las primarias, mi presentación, este es mi plan de acción, mi plan de gobierno, Acción por Puerto Rico. Y lo llevó a una asamblea general el año pasado. Y todos los senadores, todos los representantes, todos los candidatos a la Cámara y al Senado y alcaldes lo respaldaron y lo validaron unánimemente. Y eso se convirtió en el plan de gobierno del PNP. Y eso es lo que yo estoy cumpliendo. Así que pueden haber diferencias. El presidente del Senado puede opinar de mí lo que quiera, de la legislación, de los proyectos. Pero al final del camino las vamos a discutir y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Y eso no le debe sorprender a nadie. Yo tengo mis posturas también y la gente sabe que yo soy bien fuerte. Él también es fuerte, pero eso no quita que tenemos una meta, que es trabajar por Puerto Rico. Y al final del camino es bueno que hayan, en la discusión de ideas, es que surgen las mejores opciones para nuestra gente. Y habla también de la democracia y del sistema. Claro, mira, ahora mismo toda esta pelea que hubo con el nombramiento de Víctor Ramos, al final del camino, ¿qué pasó? Lo aprobó, ¿verdad? Le votó a favor. Check. Oye, yo también tengo una pregunta, porque ahora estamos viendo que el senador Héctor Joaquín alegadamente está involucrado en una investigación federal por otorgación de contratos. Usted fue presidenta de la Cámara y usted fue bien poco tolerante con esas cosas. Yo quisiera saber cómo usted va a bregar con esa situación. Igual, en la misma vara, ¿verdad? Aquí no va a haber tolerancia para la corrupción. No se le va a bajar. Ninguna. No, ninguna. Yo creo que es importante para las nuevas generaciones que vienen que tengamos intolerancia a la corrupción, ¿verdad? Y tengamos intolerancia a la malversación de fondos. Lo que pasa es que en este caso, esta supuesta investigación viene hace, yo no sé, 800 años. Cada cierto tiempo salen nombres y cosas, pero yo no tengo como gobernadora una notificación oficial de gobierno que hay una investigación. Si la hubiera, ¿verdad? Primero, las autoridades están obligadas, estatales, a cumplir con todas las agencias federales, dar toda la información que se requiera. Y si es que hay una investigación y al final hay una acusación, créeme, le va a caer todo el peso de la ley. Yo no voy a tener miramientos con eso. Pero no voy a manchar tampoco reputaciones hasta que no ocurran. Y yo una de las cosas que he visto con más frecuencia que en otras ocasiones en estos 3 meses es lo siguiente. Yo he escuchado con el caso de las órdenes ejecutivas de Trump, analistas hablan, no, que vamos a perder miles y millones de dólares en fondos federales, no, que si vamos a perder esto, no, que si hay una crisis. Y yo pregunto, ¿y dónde está verdad? ¿Tengo una notificación? No. Así que hemos estado llamando a la crisis, llamando a la crisis, llamando a la crisis, llamando a la crisis y no ha llegado. Yo no creo en adelantar las cosas. Si hubiera una investigación, una determinación, yo actuaré con todo el rigor como presidente del partido y como gobernadora. Lo mismo, tengo una notificación de pérdida de fondos federales, lo mitigamos, lo anunciamos y buscamos, ¿verdad?, cuál va a ser el plan de acción. Claro. A mí no me va a temblar el pulso, no me tembló en el pasado, no me va a temblar ahora. Muy bien. Y lo que sonó fue el reloj. Sí, no es que nos están votando, no es que nos están votando, por si lo escucharon ustedes allá en sus casas. Esos relojes funcionan. Sí, funcionan. Sí. Bueno, esta última pregunta para usted, justamente usted menciona lo que es el caso de las órdenes ejecutivas de Trump. Muchas personas cuando usted comienza su término dicen, Jennifer la tiene fácil, ella tiene su Cámara, su Senado, gana el presidente de la que ella estaba apoyando, pero comienza este término
y firman orden ejecutiva tras orden ejecutiva, muchas cosas pasando, los medios descontrolados, las preguntas incrementando. ¿Cómo usted ha manejado toda esa situación y qué le puede decir como último mensaje al pueblo de Puerto Rico para aquellas personas que están preocupadas sobre el futuro según estas órdenes del presidente? Lo primero es calma. Si algo aprendí yo de trabajar con el presidente Trump en el cuatrienio del 2017 al 2020 es que el presidente es bien mediático, ¿verdad? Y a veces hace unos anuncios en su arte de negociación llamando a X cosas y después cuando hace las cosas el impacto es mucho menor. Yo, en el caso, no es mío, yo no la tengo fácil. El pueblo de Puerto Rico nunca la ha tenido fácil porque es un territorio de los Estados Unidos. Si fuéramos un estado tendríamos más protecciones y más garantías. No las tenemos. Así que gracias a Dios que yo respaldé al presidente Trump. Ya me reuní con él. Estuve en la Casa Blanca. Él me permitió reunirme con distintos jefes de agencia federal para adelantar las cosas de Puerto Rico. Antes de yo venir de aquí, yo tenía el administrador de la EPA que me dijo, vengo aquí por instrucciones del presidente para ver cómo ayudamos a Puerto Rico en distintas áreas. Así que eso nos ayuda. Cada vez que yo tenga, por ejemplo, ahora mismo en educación nos acaban de notificar que hay un programa federal que era de la pandemia, que se acababan los fondos en verano, pero el presidente dijo, no, vamos a cerrarlo ahora. Ya nosotros habíamos sido notificados el año pasado que el programa terminaba. Se acababa en enero y lo extendieron por unos meses. Así que yo no puedo seguir pagando con fondos de pandemia cuando ya la pandemia no está. Eran 245 millones que ya nosotros no encontramos en qué gastarle, se estaban invirtiendo en otras cosas. Pues se tiene que buscar la sustitución. Pero hasta ahora no hemos tenido pérdida en otros fondos que son los que más nos preocupan, que son los fondos de FEMA, que son los que me preocupan, los de energía, que son los que me preocupan, y vamos a seguir vigilantes. Gracias a Dios estamos moviéndonos también a nivel del Congreso. Hablábamos aquí con los de la EPA y al revés, me está diciendo que tengo otros fondos disponibles que no teníamos y estamos identificando cómo los vamos a utilizar. Muy bien. Nosotros, ¿verdad? Estábamos viendo en esta última semana y, ¿verdad? En sus redes sociales que apareció y mucha gente, muchas de nuestras amistades, ¿verdad? Lo subieron. El proyecto A35, que es para que los jóvenes entren a la juventud y ¿verdad? Los jóvenes entren a la juventud, en sus casas. Bueno, los jóvenes entren al gobierno. Luis Ferrer decía que él era un joven cargado de años. Muy bien. Pues, así que él se metió a joven. Exacto, él lo hizo. Gracias por salvarme. Para que la gente no me destruya. Gracias. Pues esto es como OAJ, como la Oficina de Asuntos de la Juventud, es algo parecido, es una renovación. Explique más o menos de qué se trata. Yo creo que los jóvenes, ¿verdad?, desean día a día acercarse más, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo en el gobierno. Y yo creo que esta iniciativa es bastante importante, bonita, para que nosotros los jóvenes, ¿verdad?, sigamos conociendo de cómo nosotros nos podemos mover y introducir en el gobierno. Hay varios elementos. Aquí antes había una oficina que se llama Oficina de Asuntos de la Juventud, OAJ. Esa agencia se consolidó, ¿verdad?, y su programa más importante quedó como parte del Departamento de Desarrollo Económico, en el DEC. Sin embargo, yo tuve un interno, ¿verdad?, que trabajó conmigo, hizo un internado en mi oficina, y como parte de ese internado me propuso hace unos años, cuando yo era congresista, el que se creara un comité de jóvenes adscrito al gobierno de Puerto Rico que pudiera revisar toda la política pública y hacerle recomendaciones de legislación al gobernador. Muy bien. Y yo me quedé con esa idea, ¿verdad? Y ahora yo recluté a ese interno a que fuera mi ayudante. Muy bien. Y es mi ayudante en asuntos municipales y también en legislación, al igual que otros jóvenes que veo aquí que fueron internos míos. Y que esas oportunidades son bien importantes, claro. Pues yo quiero crear por ley juventud ahora. Que eso de que la juventud es el futuro, que la juventud es mañana, no, es ahora, ¿verdad? Es el presente. Así que esa juventud ahora va a tener la oportunidad de, vamos a escoger, ¿verdad?, unos líderes a través de todo Puerto Rico que puedan estar en este consejo y hacer recomendaciones de legislación, revisar las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico y de esta manera integrar la visión de la juventud ahora a las acciones de gobierno. Y traigo esa oportunidad para informarles a ustedes que yo voy a estar haciendo un internado de verano aquí. Va a ser el internado Luis Ferrer, ¿verdad?, que es el padre fundador del movimiento estadista, filántropo, ¿verdad?, un gran gobernador que hizo la construcción de Ponce a San Juan. Sus piernas están acá. Sus piernas están acá y en el otro salón. Y este programa va a ser un programa de un mes.
donde jóvenes de grado de bachillerato, grado de maestría o doctoral van a poder trabajar aquí en la Fortaleza en 2 grupos, uno en junio y uno en julio. Vamos a escoger 25 estudiantes por cada uno de estos semestres y van a recibir una paga de $2,000 por un mes. Muy bien. Wow. ¿Verdad? Y esto es para darle una herramienta económica para sus estudios, pero a la misma vez para que tengan práctica. Ellos no van a estar aquí tirando fotos, ¿verdad? Van a estar aquí trabajando, reuniéndose con gente, atendiendo, ¿verdad? Distintas áreas, Muy bien. desde legislación, ir a una vista pública, el trabajo en la legislatura, atender ciudadanos que llegan, agencias de gobierno, aquí en Mansión Ejecutiva. Y esta es una de mis maneras de contribuir a que tengamos jóvenes que puedan participar, y próximamente abriremos la página para que comience ese proceso y puedan solicitar, ¿verdad? Y cumplir con por qué quieren trabajar, por qué quieren ser parte de ese internado y las cosas que estarán disponibles para ellos. Sí, de juventud, ahora. O sea, tienen que chequearse eso entonces de verano. Ya Eso saben. es así. Quiero preguntarle sencillo y concreto. 3 planes que tienes para todo el cuatrenio que le promete a Puerto Rico que se van a cumplir para que este cuatrenio no sea como el pasado, que fue como congelado, yo digo, como frisado. ¿Cuáles son esos 3 planes más importantes y que usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que va a cumplir? Los permisos, vamos a agilizar todo lo que son los permisos en el gobierno, a brindar más permisos para que tengamos más construcción y desarrollo económico. Las escuelas bilingües, que ya empieza ese proceso. El segundo también, el curso de manejo de emociones en las escuelas, que son proyectos delegados, ¿verdad? Que van a tener un impacto futuro. En la parte energética, yo dejaré, obviamente, para que tengamos más generación, y por eso estoy apostando a esa inversión y a utilizar los fondos federales que tenemos para eso. Excelente. bien. ¡Wow! Gobernadora, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos aquí en su casa, por creer en los jóvenes. Nosotros, cuando le presentamos este proyecto de Voces del Cambio Podcast a mucha gente, realmente no creía, no lo veía. Y siento que usted nos ha dado el respeto, y por eso siento mucho agradecimiento y le doy Le las gracias. agradecemos. Yo estoy agradecida primero del profesionalismo de ustedes. Gracias. Esto no es un podcast. Ustedes han hecho mejor trabajo que muchos profesionales analistas que no traen argumentos. Ustedes han venido aquí con argumentos, con cosas en contexto, con mucha disciplina al momento de hacer preguntas difíciles, ¿verdad? Y con contenido. Y esto ha fluido, ¿verdad? Súper bien, aparte de la mega producción que ustedes tienen. Claro. Que si yo me la pudiera copiar, ¿verdad? Funcionaría, así que tomen nota. Pero les agradezco el que ustedes, luego de pasar el proceso electoral, estén haciendo esto, porque yo creo que es importante que la gente sepa y que vea la otra cara de la historia. Y esas voces del cambio son los que hacen la diferencia. Gracias, un millón. Gracias. Agradecidos por De eso, verdad que sí. por esas palabras. Así mismo. Y gracias por decir que sí, por traernos aquí a la Fortaleza y el trato con el señor Jovín. Con Gracias por todo. todo, de verdad. Gracias. Gracias, para eso estamos. Le Dios los deseamos bendiga, de mucho verdad. éxito. Gracias. Y espero que algunos de ustedes sometan para el internado. Así mismo. Ahí lo tienen. Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico. Así que, familia, les damos las gracias por ver este episodio de Voces del Cambio Podcast. Nos pueden seguir en todas las plataformas: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Así que nos vemos, familia.